Samuel Luis Medina, el dueño y propietario de lo que en un momento fue Libros AC y sigue siendo ahora editorial. Sí, la editorial, sí. Libros AC. Libros AC. Y la historia, Libros AC comienza como una editorial y pasa a ser una librería. Uh-huh. En algún momento cuando desaparece, ¿cómo se llama la Borders. Borders, Sí. ¿verdad? Fue más o menos un poco Sí, después. Borders, si me recuerdo bien, fue en el 2011 Que ellos cerraron. que se fue a la quiebra a nivel nacional y cerraron. Ellos quebraron. Sí, quebraron a nivel nacional. Y las 3 librerías que tenían en Puerto Rico, Escorial, Mayagüez y Plaza Las Américas, pues cerró. Bien espacio, bien cool. O sea, yo me acuerdo. Estaba brutal, ¿Verdad? Sí. era como la biblioteca de Alejandría. Y tú. Y un cuido de gratis. Sí, también. También, ¿verdad? No, y en mi colegio las maestras se llevaban a los estudiantes a Borders y ahí hacían como que su tutoría. Okay. De hecho, ahora que tú dices eso, yo tuve un par de clases de prepa Uh-huh. que los profesores de la UP Llegaban a Borders. llevaban a Borders y daban la clase ahí. ¿Llegaron a hacer eso en Libros AC? Sí. Está bien. No, Libros AC fue un espacio multicultural, todos, ahí se hizo de todo, se reunió todo tipo de personas. Uh-huh. Los estudiantes de la Central, de hecho. Iban Iban para para Sí, allá. esa era la biblioteca de ellos. Qué de brutal. Libros AC. Sí, Sí, ahí tú te encontrabas gente de teatro, del ambiente de la música, de todo. de todo. Y de todas creencias, ideologías, También. ¿sabes? Era un lugar que de lo mismo te encontrabas a un PNP que un independentista en la Ajá. misma mesa. Y tú lo visualizaste cuando, o sea, de momento tu visión del local, del espacio, una librería física, tú visualizaste eso, que esto sí va a dar así. Sí, o sea, no, obviamente uno tiene expectativas, Ujú. pero no hasta que uno no lo ve, qué ocurre, uno no ve esa realidad, es que uno dice, ya lo se dio. Pero sí, en parte lo había diseñado de tal manera para que fuese un lugar transparente, abierto para todo tipo de público, Ujú. así que mi esperanza era de que se diera de esa manera, Ok. y se dio. De hecho, te voy a contar una anécdota. Yo un día me reúno con una muchacha para una producción de una obra que nunca hicimos. Esas son las Quiero mejores. aclarar, porque eso, lo importante de la anécdota no es eso, porque nunca hicimos la obra. Pero estamos así sentados y de momento yo veo cruzando la Ponce de León a quien yo digo mi actor de teatro favorito, Ujú. actor puertorriqueño favorito, y yo digo, para mí es el mejor. ¿Quién es? Ernesto Concepción. Yo lo veo cruzando la calle. La muchacha, Yarimar, saludos Yarimar, es más chamaca que yo y honestamente pues no sabía quién era. Ujú. Y yo digo, Yari, que tú no sabes quién es Ernesto Concepción. Y dije, no, Yari es el mejor actor de este país. Él entra y yo lo saludo y yo le digo, coño, Ernesto, es un placer verlo en persona. Yo bien presentado. Sí. Yo sé que a veces para los artistas son un poco incómodos. Y yo le digo, mira, justamente nosotros estamos hablando de hacer una obra. Y dice, coño, no me digas. Y él jala una así, se sienta con nosotros. Ujú. Y me dice, ¿tú quieres algo tomar? Y yo, de un café. Y me invita a un café. O sea, y lo digo, ese espacio era mágico porque pasaba todas esas cosas. Encuentros cotidianos. O sea, Sí, mira, ahora que tú dices eso, de las experiencias más enigmáticas ajá. que yo viví en Santurce, ¿ustedes se recuerdan cuál fue el año ese que te estaba yendo la luz en todo Puerto Rico? Ujú. Pero fue antes de María, Sí, con un apagón. que empezaron los apagones. Ujú. 2015, ¿no? Fue como para el 2015-2016. Sí, 2016. Pues durante ese tiempo, pues hubo un día que la librería para ese tiempo no tenía una planta eléctrica. Ah. La planta eléctrica vino después de María. Y tuvimos que cerrar antes de tiempo, porque se había ido la luz. Y de momento yo teníamos las puertas abiertas para que las personas que estaban todavía dentro del espacio pudiesen salir y a ver si un calor brutal. Ujú. Y ya cuando todo el mundo se había ido, de momento yo veo esta figura que se va acercando y va entrando al espacio. Y cuando lo miro bien, es Luis Rafael Sánchez. Wow. Entonces, bien típico de estas figuras icónicas, él se acerca, pide una cerveza, pide una silla, le coloco la silla en la entrada de la librería y procede a sentarse y a mirar hacia la Ponce de León. Entonces yo estoy viendo a Luis Rafael Sánchez, ya todo el mundo ya la librería estaba vacía, no había más nadie, estaba oscura. Luis Rafael Sánchez dándole la espalda a la librería, observando el panorama de la Ponce de León.
de Santurce. Tú tienes un retrato, cabrón. Tomé una foto. ¿Tiraste? Sí, le tiré una foto, pero esto nunca lo he compartido, o sea, esto nunca lo he compartido y casi no lo he hablado y nunca lo subí. Pero tengo esa foto por ahí. Obviamente pudiese ser cualquier figura porque no se le ve el rostro, Es raro. pero yo sé que es Luis Rafael Sánchez. Wow. Sí. Qué Cosa, loquera. cabrón. Y Sí, y historias así te puedo... Son Sí, Contar un un montón. montón. un montón. Un Claro. montón. Pero a mí, honestamente, siempre lo vi como eso, como un espacio mágico para eso, para y de hecho, muchas veces tú organizaste actividades no necesariamente de libros, o sea, sí había presentaciones de libros, Sí. eso sí lo recuerdo, Ujú. pero de diferentes cosas, diferentes espacios, o sea, ahí se hicieron shows, ¿verdad? Hicieron un show de música, grabaciones, cortometrajes, presentaciones de libros, lectura, clases, se hicieron talleres, se filmaron anuncios. O sea, no se van a poder imaginar cuántas veces la librería pasó a ser una librería en Nueva York. En comerciales, o sea, porque aparentemente Daba el look. ese tipo de librería no podía existir en Puerto Rico, tenía que estar Ok. situada en Nueva En York. Nueva o sea, York. Sí, hay como un estigma, ¿verdad? Sí, o sea, literalmente ponían nieve, pusieron nieve No, en los joder. cristales. ¿verdad? Sí, Y te la quitaron después, te la limpiaron. sí, después lo limpiaron y todo eso. O sea, es bien curiosa la historia, que quizás después debo de hacer como que un libro que analice cómo la librería fue visualizada desde un punto de vista de mercadeo Ujú. y cómo existía en ese universo de los comerciales. Sí que no. Era como... Y eso sí tú no lo pensaste, eso fue No, que se dio de no, momento. eso era, ¿verdad? Venían agencias de producción que se enamoraban del espacio y del Ujú. diseño y decían, tenemos que... vamos a grabar un anuncio para X o Y compañía, este espacio es perfecto. Entonces, pues, como parte de las grabaciones, yo estaba dentro del espacio para asegurarme que todo estuviese bien y si acaso ellos necesitaban algo. Ujú. Y la mayoría de las veces, pues, el contexto no era Puerto Rico. El contexto era un lugar deseado. O sea, desde el punto de vista Sí, del comercial. Y Sí. ahí es que voy, ¿sabes? Que el deseo no era necesariamente estar en Puerto Rico, sino Ujú. estar en otro lugar. Es que en Puerto Rico, si tú te fijas, las librerías siempre, como digo, hay un estigma de que son lugares llenos de polvo, feos, Sí. abandonados, Sí, sí. que nadie quiere estar ahí. O sea, Sí. tú coges el libro que va y Sí. te vas, o sea, no te Sí. queda. Y no te queda. Sí. Y eso fue lo que cambió con Libros AC. Sí. Cambió el El- juego. Ganaría. cambió el juego. Y también, voy a darla clara, para mí, Libros AC, la cuestión de el renacer de Santurce que pasó en estos últimos 5 o 6 años, Ujú. fue vital, porque fue de los primeros sitios negocios que yo fui Sí. en Santurce desde que se abrió esta nueva ola de... Sí, comercio. Santurce ha tenido, ¿verdad?, unos últimos 15 años donde se ha intentado Ujú. ese renacer. Proyectos como La Respuesta Ujú. comenzaron eso. También está Abracadabra. Ujú. Ah, bueno. Eh, un momento. Hay otros lugares que pues, vinieron. Después llegó Lote. Libros AC. Ujú. Luego pues, vinieron proyectos como Lote 23, Café Comunión. Ujú. También en la de Diego hay varios locales Oh, sí. que han tratado, ¿verdad?, de unirse a esa transformación. O sea, Santurce antes era la meca hasta cierto punto de Puerto Rico en términos Ujú. culturales, económicos. El sector financiero estaba en Santurce, luego fue que se movió a Torrey. La mayoría de la producción que se hacía también era artística. Ajá. Era en Santurce. Plaza Las Américas hasta cierto punto, desde el comercio estaba en Santurce. Luego fue que lo mudaron para los moles. Y pues hemos intentado, ¿verdad?, revivirlo y creo que ha funcionado. O sea, poco a poco vemos más proyectos y vemos más propuestas en Santurce. O sea, para mí la avenida Ponce de León desde Río Piedra hasta Miramar es la arteria de Puerto Rico. Tienes ahí todas las universidades, los cines, los teatros, los hospitales, ¿sabes? Todo lo que se produce nada más en ese trayecto. Es algo increíble. Y pues cuando llegó Libros AC, pues quería traer un poco de eso. El diseño pues se inspiró de dos librerías. The Strand,
que está en Nueva York, y City Lights, que está en San Francisco. Ok. Sí. ¿Y La fachada que ¿Tú era... la llegaste a visitar? O? Sí, yo hice todo mi research antes de ir. O sea, fui a 3 lugares. San Francisco, Nueva York, la ciudad de Nueva York y Boston. Ok. Sí, así que, y lo que pude ver y lo que me gustó, pues después me reuní con un arquitecto y unimos todas las ideas que pude ver, abstraer de esos lugares, y de ahí es que surge Libros AC. De hecho, la fachada, que es como si fuese un libro abierto, que son los cristales bien altos, transparentes, eso lo cogí de un restaurante que vi en San Francisco, no necesariamente una librería, pero estaba justo al lado de The Strand. Y te daba ese vibe cuando tú Sí, entrabas, era ese vibe sí. de un lugar donde puedes... Y los olores, porque la cocina estaba a mano derecha, o sea, y la barra. Sí, nosotros tuvimos que rediseñar entero el espacio. Sí. Y vamos al background, porque o sea, la librería yo diría que puede ser de los goals más recientes en tu vida, o sea, pero vamos para atrás. Yo sé que tú habías ganado unos concursos de poesía. Sí. ¿A qué edad? ¿En high school? Eso fue en la universidad. Okay. En el primer certamen intrauniversitario de la UPR. Okay. Eso fue, si no me equivoco, como para el 2007-2008. Okay. Sí. ¿Y son tus comienzos como escritor de poemas? Sí, o sea, desde prepa tuve unos excelentes profesores. Okay. Y Javier Ávila, Lola Ponte, by the way. La amo. Mira, fuiste también, fuiste estudiante. Sí, ella fue la primera que me llevó a Libros AC. Lola, te queremos. Si no se escucha esto. Yo no te conozco, pero te quiero también ahora. Pues gracias a ese tipo de profesores fue que pues, me adentré al mundo de la industria del libro y la literatura puertorriqueña. Okay. Porque ya desde antes, desde high school, ¿verdad? Pues me interesaban los libros, leía un montón. Pero, ¿verdad? No es hasta que uno lo ve de cerca y ve personas que conocen de cómo funciona y cómo es que se mueve la cosa, pues que uno dice, espérate, la literatura puede ser esta otra cosa, la poesía puede ser esto otro, no es lo que me han enseñado. Y pues así, pues comenzó así, yo yendo a la tertulia en Río Piedra cada vez que podía darme una escapada de las clases, y luego me metí bien de lleno en revistas de literatura de Estados Unidos, o sea, como lector. Claro. Ya. Y luego se me ocurrió hacer una revista digital. La revista digital pasó a ser una revista impresa, y la revista impresa eventualmente terminó siendo una editorial. Okay. Era Catalítico. Agentes Catalíticos. Agentes Catalíticos. Sí. Que leí la historia. Que de ahí que entonces hace en Libros AC. Sí. De ahí es donde viene el AC Claro. de AC, Agentes Catalíticos. Ahí o sea, leo la historia que esto sale de una clase de química. De química orgánica, sí. Que tú escuchas el término de... Sí, escucho. Sí, mi formación, yo entré a la UPI a través del departamento de matemáticas, y luego me cambio a ciencias generales, y luego hago prefarmacia y voy para Ponce, y luego regreso otra vez a la UPI, y luego que hago la librería, pero lo de agentes catalíticos viene de ahí. Okay. Así que son compuestos que reducen la energía de activación de una reacción química y te llevan al producto de una manera mucho más eficiente. Así que para mí, en esencia, esos son los libros. De momento tú tienes consolidado en un libro de 200 páginas quizás las experiencias y las vivencias de un autor que le demoró años en poder acumular, y tú tienes acceso a eso de una manera reducida y en un tiempo, ¿verdad? Relativamente, ¿sabes? En un par de horas tú puedes vivir y leerlo, claro, vivir la vida de otra persona que, qué sé yo, un ruso en el siglo XVIII. Y la inspiración, porque, ¿verdad? Y eso es algo que quiero que también nos aporte sobre tu dedicación a ilustrar, o sea, dedicarte como ilustrador de los libros y los diseños. El diseño de ese libro físico son figuras de juguetes, de muñecos, de figuras, ¿verdad? Y los G.I. Joe, soldados, ¿de dónde viene eso? O sea, tú no fuiste ilustrador de ese libro, ¿sí? Sí, yo fui el diseñador completo, o sea,
cuando empecé, rápido me di cuenta que no había tantos recursos. Estamos hablando, ¿verdad?, del 2003 al 2008. No había tantos recursos en línea para poder aprender sobre el diseño de libros y cómo uno podía, ¿verdad?, llevar la creación que uno tiene en la mente al plano tangible. Y entonces pues me tuve que dedicar a hacer mi propio research y aprender sobre tipografía, aprender sobre diseño. Ya de por sí yo tenía una colección de un editor que se llama Alfred A. Knopf, es uno de los editores más importantes en la historia de Estados Unidos. Y pues me gustaba mucho la propuesta en términos del diseño de él, bajo la editorial Warsoy Books, o ahora se llama Knopf. Y pues como usualmente uno siempre empieza en las artes, uno siempre empieza imitando. Y pues yo trataba de imitar lo que ellos habían hecho en esa década de los 50, 60, que me parece que es la década dorada del diseño gráfico y del diseño tipográfico. O sea, no hay nada más que uno pueda realmente mejorar. O sea, uno puede crear quizás diseños ahora que uno piensa que están a la vanguardia, y cuando uno va para atrás a los 50 y los 60, uno dice, espérate, esta gente ya lo hizo y lo rehizo. En la época de donde la serigrafía. Sí, por eso también aquí en Puerto Rico, claro. ¿sabes? Tenemos artistas brutales, ¿sabes? Pero que tuve que encargarme de yo mismo hacer todo prácticamente. Y para poder, por ejemplo, para poder imprimir una revista y tú necesitas primero ser como un agente cultural, ¿sabes? Tienes que buscar un gestor cultural, disculpa. Uno tiene que buscar primero a los recursos, o sea, los autores, reunirlos, hacer la convocatoria. Luego que uno hace la convocatoria, uno reúne los cuentos, uno los reorganiza, espérate, entonces déjame ver cómo yo puedo editarlo. Tienes que comunicarte con los autores, decirles, mira, quizás esto hay que moverlo para acá, o quizás has considerado escribirlo de esta manera. Luego que tienes todo eso, vas al montaje. Después de eso tienes que contactar en términos, o sea, si acaso quieres recursos de ilustraciones o imágenes dentro de la revista, pues uno tiene que buscarse un fotógrafo para esa edición de la revista. Yo tenía la idea, la revista se llama, el subtítulo era Press Start to Play, porque el juego de que estamos empezando con este proyecto. Y pues tenía la idea de utilizar juguetes, y juguetes que apelaron a la nostalgia. Entonces pues me busqué un pana que había conocido en la universidad para ese tiempo, que era fotógrafo, y pues él tomó las fotografías, pero, ¿verdad?, dejándose de llevar por el concepto de lo que era la revista. Luego que uno monta todo y lo diseña, entonces pasa a buscar una imprenta. O sea, la imprenta la conseguí en Colombia. Por cuestiones o sea, aquí en Puerto Rico se ha perdido mucho de la cultura de la imprenta. Y también en términos de calidad, en cuestión de calidad, también en materiales, también a nivel de producción. O sea, pues tenía en mente ya una idea bien específica de cómo yo quería que se viera la revista. Y pues para ese momento pues solo podía hacerlo en Colombia. Así que pues hasta que finalmente el libro, las ediciones llegan, pues solo envían aéreo, por bote, y luego uno se tiene que cargar de la distribución, llevarlo a las librerías, mercadeo. Para ese tiempo había empezado Facebook, así que la mayoría de las personas que se enteraron de Agentes Catalíticos para ese tiempo pues fue a través de Facebook, porque fuimos de los primeros proyectos que utilizaron las redes sociales y Twitter y eventualmente Instagram, así que estuvimos en un momento clave. Y es una mezcla del recurso de la era digital, pero vendiendo libros. Exacto, sí. Texto tangible, sí. Utilizando, y bien interesante esa historia, yo no y para ese tiempo, ¿verdad?, vendía las revistas por Amazon,
Ok. También vendía la revista por correo, o sea, a mí me llegaban giros postales. O sea, si acaso la persona no podía pagarme por internet, a través de nuestra página, teníamos una dirección que me llegaba al apartamento que tenía para esa época, Ok. y me llegaba el cheque, el giro, y después se lo enviaba. Ok. Era Ese tremendo oso de vender libros, mano. vendiendo libros. Y ese fue el primero. Después, en el 2006, el 2016 es Láser. 2000, eso fue con la revista de Agentes Catalíticos. Ajá. Eso fue el preludio a lo que eventualmente se convirtió en la editorial. Ok. Y luego, pues, empezamos a publicar autores como Mayra Santos Febre, Juan López Pausal, Luis Negrón, Juan Luis Ramos, Sergio Gutiérrez, Cristian Ibarra, Rey Emanuel Andújar, Xavier Barcárcel. Yo también publiqué con la editorial, Manolo Núñez Negrón, Karen Sevilla. Mi meta era publicar las voces emergentes de ese momento. O sea, publicar es una apuesta. Cuando tú publicas a un autor, te estoy hablando desde un punto de vista de una editorial. Ajá, no tanto de negocio, porque sí, tú puedes verlo desde un punto de vista de negocio y la meta es, ¿verdad?, vender libros. Pero desde una perspectiva de una editorial con una propuesta que tiene unas metas ideológicas, pues tú apuestas a que estos autores que tú estás publicando ahora, quizás en 50 años pasen a ser parte del canon de la literatura puertorriqueña. Y desde un principio, cuando estaba publicando libros, veía el proyecto de Libros AC desde ese punto de vista. O sea, lo que me interesaba era publicar los próximos Luis Rafael Sánchez. Claro. Hasta cierto punto. Sí, y uno nunca sabe si se va a convertir en eso, ¿verdad? Eso ya uno se lo deja a los críticos y a la academia y al mercado. Pero el mero hecho que durante ese tiempo se pudo aglomerar ciertos autores y que esos autores tienen una correlación entre ellos en el sentido de que fueron parte de un proyecto, pues ya de por sí dice algo. Así que, ¿qué es lo que ocurrirá con Libros AC y con esas apuestas que se hicieron por los pasados 12 años? Pues es totalmente especulativo. ¿Sí? Yo tengo mi opinión. ¿Cuál? Pero, ¿verdad? Yo tengo mi opinión. Pero pues, la opinión hasta cierto punto no es relevante. O sea, lo que al final dictamina lo que es relevante, pues, es el público, si conecta, si comunica. Que sigue siendo la opinión. Que sigue siendo una opinión, pero yo creo mucho en el poder de la memoria colectiva. ¿Sabes? De cómo yo apuesto, a pesar de todo, al colectivo y a la humanidad. Pero lo bueno que en Puerto Rico, la memoria colectiva casi siempre es para lo bueno, porque para lo malo aquí la gente se olvida de lo malo. Aquí en Puerto Rico lo que es malo se olvida y que lo vuelvan a hacer. Aparentemente sí. Así son las cosas aquí. Sí, en la parte de política y en la parte de problemas sociales, aquí la gente tiene short memory loss y no... Sí, no, eso no. Pero mira, ¿sabes? Hablando de esto, es que todo ha cambiado y sigue cambiando a un nivel tan... Los cambios tecnológicos y los cambios sociales no es que van acelerando linealmente, parece que van exponencial, porque si, ahora recordándome de cómo yo trabajaba hace 12 años con respecto a la editorial y todas las cosas que tenía que hacer para ¿verdad?, lograr tener un libro físico en la mano, era una odisea. Es que no había información. Ahora por lo menos, ¿verdad?, con YouTube literalmente tú tienes la universidad más diversa y más compleja de gratis. Cierto. Si acaso tú quieres hacer algo y no requiere una licenciatura o no requiere, ¿verdad?, alguna certificación por una regulación gubernamental, pues tú puedes hacerlo. Ahora es el mejor momento para crear. Sí, el mundo se ha vuelto un lugar lleno de gente autodidacta. Sí. Que cada cual está haciendo sí. Esto que nosotros hacemos, que es un programa,
Mucha gente busca en YouTube cómo empezar un programa, cómo Sí. empezar un podcast, Sí. cómo instalar un micrófono, o sea, cómo publicar un libro. Ujú. Y fíjate, sí. Pero tú no sientes que, por ejemplo, entrando en la parte de la educación como tal, sí está cool que la gente sea autodidacta y que incursione en muchas cosas, en muchos proyectos. Pero yo siento que también cuando en la parte académica quieren verlo de esa manera o quieren ir por ahí, pero entonces el recurso del maestro, la maestra, se ha perdido un poco. Sí. Estoy entrando en la parte académica, Sí. pues se ha visto así con esto de las clases online. Y esa parte sí a mí me preocupa porque el conocimiento de otra persona que tenga esas experiencias, las historias, como que se está perdiendo un poco. Sí. No, y en Puerto Rico, en comparación a otros países, Ujú. no se valora tanto al maestro. Y no se valora tanto Ajá. al profesor en el sentido de que pues no tiene un incentivo, no tiene una buena recompensa a cambio de lo que nos da. Y estoy hablando obviamente de los buenos maestros y los buenos profesores, porque en todo tipo de industria tienes buenos jugadores y malos jugadores. Ujú. Pero hablando de los buenos jugadores, y más en los maestros en nuestras escuelas públicas, Ujú. en nuestras escuelas privadas, pues, ¿sabes? Lo que ganan es una miseria. Lamentablemente. Ganan una miseria y sí, o sea, necesitamos, por más que las personas puedan ser autodidactas, necesitamos llaves, necesitamos mentores, necesitamos recursos que pues, nos den una mano y nos encaminen. No es que nos tienen que abrir todas las puertas, ¿verdad? Pero por lo menos que nos digan, quizás esto es una manera de ver el mundo. Claro, ¿no? Que fue lo que dijiste al principio, que te Sí. sucedió cuando llegaste a la Sí, universidad. sí, Que tal vez si uno no llega a tener esos mentores, Sí. no hubiese tan siquiera sí, hecho la editorial. sí. Sí, o sea, a veces uno ya tiene la llama adentro. Ujú. Lo que hace falta es que alguien te diga, mira, Por aquí. Te reconozca. ahí la tienes. Ujú. Sí, sí. O sigue, o continúa. Claro. Mire, Samuel, tú le has metido a mano un montón de cosas. Y Ujú. ahorita estábamos hablando haciéndome la historia de. Pues yo, como el teatro, me preguntaste si estaba haciendo teatro o no. Y te mencioné que la verdad que está bien cabrón, está bien difícil, es Sí. bien cuesta arriba. Y quiero decirte aquí que te admiro porque tú produciste una obra. Sí. Fui en el Vicky, ¿verdad? Fue Sí. en Víctor Espinosa, Sí, fue en Víctor el Espinosa. jardín. Sí. Ese proceso, o sea, también te habías visualizado en algún momento, yo voy a producir una obra de teatro, ¿cómo se dio? Mira, ahorita estamos hablando de cine y si yo pudiese ir otra vez a la universidad y empezar desde cero, ah, yo me hubiese tirado por cine. O sea, siempre he Oh. querido ser Producción de cine. director, Claro. dirección. A mí lo que realmente me apasiona es dirección de cine y sí, obviamente todas las facetas de la producción cinematográfica. Pero, o sea, desde siempre me ha gustado eso. Y yo creo que viene, mi familia tiene una farmacia y me crié básicamente en el negocio. En el segundo nivel nosotros teníamos un video. O sea, sí, en Carolina. En Villa Carolina, Es verdad. farmacias Medina, al lado del Guillermo Angulo. Ah, Sí, Al sí. frente del cenotafio de Roberto Clemente, Ah. por si acaso si quieren pasar por allá. wow. Sí. Yo iba para allá porque mi Ujú. abuela es de Severo. Ajá. So, yo iba a pasar a la farmacia a comprar dulce a cada rato. Sí, Sí. sí, nosotros No te lo robaba, y la verdad. No, iba con mi abuelita, si me podía me mataba. Pues en los 90 nosotros tuvimos uno de los primeros videoclubs que tenía. Era Independiente, de hecho. independiente, ajá. Era- Lo que le llamaban como. Era una super farmacia porque tenía, ¿verdad?, un colmado, Ujú. tenía un área de fotocopia, tenía una juguetería, tenía el video, Bien, un área de bueno. empaque. Pues yo me crié básicamente en la farmacia, pero realmente, ¿sabes? Porque uno dice, la farmacia se requirió un recetario. No, yo me crié en el videoclub Ajá, que estaba en la farmacia. ya. Y todas las películas siempre venían en los jueves, si no me equivoco. Los martes eran las revistas, los jueves eran las películas. Y todo lo que llegaba yo lo veía Ok. VHS. en VHS. O sea, te estoy hablando como que Robocop la vi antes de que se supone que la viera. O sea, esa quizás fue la película que más me traumatizó. Y Clockwork Orange también. ¡Diablo! Era- Sí, 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 sí. siempre la veía escondida. Porque no, Claro, claro. ajá,
Pero ajá, como que desde bien pequeño me crié en eso y las películas siempre me fascinaron. Así que los libros y ¿verdad? Cuando ya tengo la librería, yo siempre los veo como un medio. O sea, si uno es un artista, uno es un artista y uno decide, no puede lo mismo expresarse a través de un libro, uno puede expresarse a través de la música, uno puede expresarse a través del cine. O sea, hay una multiplicidad de maneras que uno se puede expresar. Hay veces que te conocen más por algo que por otra cosa. Hay veces que pues, uno tiene que enfocarse en un área en específico. Pero en el mundo que estamos viviendo ahora mismo, por ejemplo, o sea, mira lo que está haciendo Bad Bunny ahora mismo. ¿Sabes? Te está reuniendo, es músico, cantante, productor, luchador. Y de seguro por ahí mismo ya lo van a ver como bueno, ya en el Narco. Narco. Y para mí, o sea, Benito tiene, o sea, yo no lo conozco ni nada por el estilo, pero por lo que he visto del material que ha hecho, tiene un potencial brutal como actor. Y pues tú sabes que se ha diversificado totalmente. Pues de la misma manera, para mí Libros AC no era solo un proyecto de libros, sino que era una plataforma y Libros AC pues podía lo mismo producir una librería que un libro, que eventos de música, que teatro. Y pues en el caso del teatro tuve la oportunidad de colaborar con Luis Negrón, el autor de Mundo Cruel, que fue uno de los libros que se editaron y que publiqué dentro del catálogo de Libros AC. Y pues llevamos Mundo Cruel al teatro como musical. Y esa experiencia fue increíble porque es otro tipo de creación. O sea, cuando uno está tras bastidores y uno ve la evolución de cómo estos actores llevan lo que una vez existía, ¿verdad?, sobre el papel, y de momento lo materializan y le otorgan energía emocional, energía tangible, literalmente, tú sabes, sudor, lágrimas, y uno ve toda esa evolución. Es como ver un universo ser creado en tiempo real. Frente a ti, claro. Sí. Y luego como, ¿verdad? Eso es tras bastidores, y luego noche tras noche, esa musical corrió, creo que como por 2 o 3 semanas. Sí. Y lleno siempre. Y siempre lleno. Ver cómo ese universo se transformaba en cada noche. Claro. Y no son versiones, o sea, no son variaciones sobre la misma obra que tienen el mismo guión, ¿verdad? Y los actores tienen las mismas líneas, pero cada noche era distinta. Y eso fue, ¿verdad? Porque yo acaso, si imprimo 1000 ejemplares de una edición de un libro, pues siempre se va a ver igual. Claro. Pero eso no ocurre con el teatro. En el teatro siempre tienes una oportunidad de ver algo nuevo todas las noches. Claro, y en el libro la experiencia cambia porque sí el ejemplar es igual, pero a la hora del lector, pues ahí cambia cada experiencia. Cada persona que lee un libro pues le da su propia interpretación, por eso tú no lo ves. Exacto. Ahora con el teatro y el feedback también del público es directo de esa parte, así que tiene que ser una experiencia a otro nivel. Pero ahora que tú dices eso, de hecho, hasta una misma persona leyendo el mismo libro, tengo una amiga que lee el mismo libro todos los años, que es La Profecía de la Celestina. Todos los años ella lo lee. Yo le hice esa pregunta pero tú sabes la historia, o sea, porque tú lees el mismo libro todos los años. Y ella me menciona que es que la experiencia, cómo se siente, es siempre distinta. Pues cómo se siente lo que le esté pasando, su entorno, o sea, todo. Y yo, o sea, siempre me he encontrado un poco curioso, o sea, entenderlo, porque yo no tengo esa práctica. O sea, de leer un libro y ya no lo vuelvo a leer. Pero entonces se da eso también. Quizás es que es más difícil de verlo, pero se da. Y es bien curioso ese proceso, y es algo que uno no ve todos los días. De hecho, yo fui a ver la obra El Jardín y yo conocí a Luis Negrón gracias a la obra, porque yo no lo conocía,
ahí no sabía ni, a veces muchos libros uno lee y piensa que el autor o la autora está muerto. O sea, eso es verdad, Sí. los libros que uno lee, ¿sabes? Uno no va a ser a la persona, como que tú tengas la oportunidad de conocerlo. Eso para uno es como bien lejos, bien distante. So, tuve la oportunidad de conocerlo, y decir, y de hecho yo le hice la pregunta, yo le dije, ¿en algún momento tú pensaste que tu libro de cuentos, o sea, varios de los cuentos se llevaron al teatro? Sí. Y dice, la verdad que no. Se llevaron también se hicieron cortometrajes de mundo. Ah, de ok, sí, mundo me también. y Y de seguro te contestaría lo mismo. qué, No, lo pensó. qué loco, Sí, sí. pero sí, o sea, mira, ahora que tú hablas de leer el mismo libro en distintas etapas de la vida de uno, para mí, hasta cierto punto, es más importante la relectura de un mismo libro que leer muchas cosas. Sí. Por ejemplo, uno de los libros favoritos míos, bien cortito, se llama La Perla, de John Steinbeck. Siempre que regreso otra vez a ese libro, lo interpreto de una manera totalmente distinta. ¿Sabes? Uno siempre interpreta las experiencias que uno está viviendo, lo que uno con lo que uno está interactuando desde la inmediatez y desde lo efímero. Pero una vez que uno se aparta y uno tiene un poco de perspectiva y uno regresa, pues ahí es que uno realmente hace los descubrimientos más Sí, la lectura. importantes. Sí. Sí, es como ver una película, la ves una vez, perfecto. Cuando la ves la segunda vez empiezas a encontrar. Sí, exacto. Así que hasta cierto punto, mira, para los lectores lo más importante para mí es la relectura. Y de la misma manera para los escritores, lo más importante es la reescritura. Y tú como escritor, ¿cuán difícil es decir, ok, ya? Porque la reescritura también puede ser un mal en cuestión de que sigues reescribiendo y nunca sabes cuándo parar y nunca sabes cuándo tu obra está finalizada. Sí, pues mira, en la escritura hay de todo, ¿verdad? La disciplina es bien importante. O sea, no importa que uno vaya o no a publicar, uno siempre tiene que por lo menos dedicarle una cantidad de tiempo diaria o semanal a ese oficio. Pero hay veces que uno encuentra, que si uno está escribiendo un párrafo, un cuento, o quizás vamos a hablar sobre la poesía. Hay veces que un poema te puede salir en una hora. Y tú puedes decir, fíjate, lo logré, esto era lo que quería. Hay veces que ese poema te puede demorar semanas, meses, años. Pero hasta cierto punto, cuando logras escribir un poema y te sale, y lo lograste escribir en 5 minutos, realmente no fueron 5 minutos. ¿Sabes? Sí, todo lo que uno escribe, todo lo que uno hace, te demora toda la experiencia que tú has vivido. Están aquí, claro. Y hasta cierto punto uno es importante escribir, ¿verdad? Llevarlo, si no está en la computadora o si no quiere escribir con un lápiz o un bolígrafo. Si no prefiere hacer eso, siempre es importante llevarlo al plano físico. Pero también cuando uno está pensando, uno siempre está escribiendo. Entonces uno siempre está dialogando con uno mismo, con la conciencia de uno. O sea, así que si uno está consciente de que esa interacción uno la está teniendo con uno mismo casi todo el día, pues de cierta manera uno está escribiendo. Así que hay veces que, mira, yo he publicado nada más 2 poemarios, Sushi y Láser, y llevo ya, eso fue como 13, 14 años desde que empecé a escribir. Hay veces que digo, esto funcionaría para un libro, hay veces que pues esto funciona nada más para mí, como un ejercicio, como un taller. O sea que no necesariamente todo lo que uno escribe uno tiene que publicarlo. Claro. ¿Sí? También uno tiene que tener bien claro cuáles son las metas que uno quiere. Hay autores que meramente quieren lograr lo que ellos tienen ¿verdad? En su mente, ¿sabes? Lo que les entusiasma. Hay otros autores que quieren hacerse famosos, otros autores que quieren hacerse dinero. Todo depende de qué punto de partida uno parta. La inspiración, tú tienes una línea bastante marcada que son poemas cortos. Y lo que pude ver de Láser,
son inspiraciones de cosas de tu vida, relatos de tu Sí, vida, bien, sí. bien, que uno se puede identificar, o sea, Sí, de la muerte de tu tío, es sí, uno que, sí, que mencionas que, ¿cómo era? Que tu abuelo era barbero sí, y que llegas al funeral de tu tío, o sea, que son cosas que muchos puertorriqueños y puertorriqueñas se pueden identificar porque hablas de la cotidianidad, pero así es. sí, yo creo que ese es el primero, mucho embuste y cuento al que te refieres. Ajá. Sí, ese mismo, mucho embuste y cuento. Y dice hasta los mismos temas de los poemas. Ujú, O sea, te digo porque normalmente cuando uno utiliza la palabra poesía, ujú, poema, uno se va en el viaje, o sea, uno tiene referencias románticas claro. y de la, o sea, que quizás el origen, ¿verdad?, de Sí. la poesía. Entonces, que haya este estilo Sí, puertorriqueño, cotidiano, de cosas. Sí. De hecho, mi clic con las historias de Luis Negrón fue ese, sí, que era una historia sí. sin, o sea, algo bien, mi lenguaje, yo lo puedo entender, no es algo rebuscado que tengo que estar, o sea, no es algo con lo que Sí. me identifico rápido. Sí. La poesía comenzó como narrativa, ¿sabes? Ujú. ¿Sabes? Yo creo que Borges es el que habla sobre eso, que todo es una narración. Ok. Eh, y pues no, la poesía ha pasado a ser estos últimos años otra cosa, pero en esencia tú tratas de comunicar experiencia a Ujú. otra persona. Y hay veces que para mí, ya de por sí las palabras en sí, etimológicamente, tienen una carga. ¿Sabes? Para mí la palabra mesa, por ejemplo, Ujú. tiene una carga emotiva brutal. Porque todo lo que todos los años que tuvieron que pasar para que se construyera nada más el concepto de la palabra mesa, no puedo huir de eso y decir la palabra mesa es una palabra Muy normal. simple, No, muy simple. es poesía, o sea, todo tipo de palabra en esencia tiene una carga poética. Ok. En láser, pues soy un poco más, em, soy un poco más conservador en el sentido de que quiero escribir estos poemas de una manera que las personas puedan entenderla. O sea, prefiero utilizar palabras sencillas. Ya. Y el juego con láser era cómo yo puedo construir poemas complejos con ideas y palabras que son vistas como simples, Sí, que usamos todos los días. que usamos todos los Sí, días. sí, sí. En vez de tratar de utilizar, ¿verdad?, palabras bien bonitas, o sea, Rebuscadas. bien Palabras de rebuscadas domingo, y bien claro. bonitas. Sí, pero es lo que tú dices. Toda Mm. palabra lleva su carga. So, ahí es que te das cuenta que Sí, no importa cómo la escribas, Sí. ya tiene una carga poética. sí, exacto. Y me gusta que traigas ese tema porque también, y eso yo lo vi Ujú. en tu espacio físico del libro base, y lo estabas hablando, que era un espacio que querías que fuera multicultural, multidisciplinario para todas las clases, porque siempre se ha visto que y es lo que el sistema siempre ha querido presentar o decir, que la lectura, Ujú. la educación, el formarse, el educarse, el leer una poesía, eh, la gente, o sea, que haya gente que no tiene ese acceso por recursos económicos y pasa, o sea, a veces vemos clases ¿verdad? ¿verdad? Con menos desventajadas, que no se les da ese acceso o no se les habla sobre eso, nunca se les da un interés, porque siempre se ha visto la cuestión de los libros, educarse, leer, Sí. como algo para, Sí. para gente con más oportunidad, la élite, gente Sí. de chavos, y Ujú. no, o sea, Sí. no debe ser así. No, a veces es como también la aproximación que uno le otorga a esas personas, pues qué sé yo, como que si de momento es la primera vez que tienen una experiencia leyendo un libro y vienen y le dan un libro, qué sé yo, por más que a mí me encanta la Chalky, me encanta, ¿verdad?, la mayoría de los libros canónicos de Puerto Rico, pero quizás esa no es la manera correcta de presentarle Introducir también. a una persona la literatura. O sea, ¿por qué no hablamos ¿sabes?, de cómo ciertas figuras dentro del reggaetón utilizan algunos recursos y herramientas literarias para
para comunicar. Okay. Por ejemplo, ¿por qué no usamos líricas de Robbie Draco? Como que, ¿sabes? Llevarlo primero a algo útil, a algo que las personas pueden entender y entonces luego partir de ahí. Es como casi lo que le llaman retroingeniería. Okay. Así que hay veces que asustamos a las personas con estos temas literarios y le huyen. Es como con las matemáticas. Como que Sí. seguimos diciendo que las matemáticas son aburridas y que son difíciles y pues lo repetimos tanto que se convierte en realidad. Y es irónico porque, por ejemplo, la música que de momento puede ser algo accesible para todo el mundo hasta cierto punto, llega el punto que, por ejemplo, yo sé que ahora con todo esto de la pandemia ha cambiado, pero un concierto no es tan accesible. Uh-huh. O sea, es más accesible comprarse el libro que Sí. pagar aquí en Sí, un exacto. concierto. Entonces, ahí está el juego irónico de que, Uh-huh. ¿por qué no se ha leído tanto libro? Y se ha consumido entonces quizás música y otras cosas que terminan siendo más costosas, o sea, en el ambiente artístico. Sí. Y a mí siempre me ha estado bien curioso eso, pero ese otro que tú dices es el approach, quizás, que se le ha hecho. No se le da el libro, no se le da el valor de entretenimiento al libro, tal vez que se le da un concierto. Uh-huh. Sí, o sea, hay que yo apostaría a hacer los libros cool. O sea, puede sonar bien sencillo y bien simplista, pero por ejemplo, en Puerto Rico, ¿hace cuánto no vemos una campaña de mercadeo por parte del gobierno de lectura? Yo nunca la he visto. No. Ni que yo me acuerde. O sea, algo tan sencillo, ¿verdad? No, ¿verdad? No. Y de hecho, y quería traerle este tema porque hace poco fue que lo descubrí. Uh-huh. Yo tengo este amigo que vive en Virginia y me recomienda el libro Sapiens. Sí. Y la serie, que Uh-huh. 2 libros que vienen después. Estaba este struggle que aquí yo no sabía dónde conseguirlo, porque estamos en la pandemia, no me quería tirar a ningún sitio a buscarlo. Pues terminé comprándolo por Amazon. Y creo que tú me dices, mira, si eso está en internet. en la aplicación de Apple de leerlo. Sí, de leerlo. Sí. Y yo teniendo el libro físico, Uh-huh. lo he leído más en el teléfono que en el libro. Entonces quería traerle, esto es tan cool con eso. O sea, ¿creen que ese avance de cambiar el texto físico Uh-huh. tangible a la parte móvil, digital? Pues para mí, o sea, un libro, a pesar de que está casado, tiene una relación de matrimonio con el texto, un libro es un objeto distinto, o sea, es un producto distinto al que uno pues interactúa cuando uno compra un libro digital. Claro. El ebook. El ebook. No, incluso yo prefiero el libro físico. Sí. Para mí. Sí. O sea, si acaso uno quiere leer de una manera rápida, o si acaso lo único que te interesa es el texto como tal, pues vete digital, ¿verdad? Pero el libro es otra experiencia. Uh-huh. Y también hay estudios, ¿verdad?, que cuando uno lee algo sobre el papel, pues hay más retentiva. Cuando uno está viendo sobre una superficie que yo le llamo la eterna planicie, porque no importa cuántas páginas uno haya pasado, todavía estás en el mismo plano. Uh-huh. Mientras que cuando uno está con un libro físico, tú ya reconoces que pues este libro tiene un grosor, lo puedes ver, tiene 140 páginas, y hay una satisfacción tan sencilla como de pasar una página a otra. Uh-huh. O sea, puede ser bien anacrónico, pero me parece que no podemos restarle la importancia a eso. Y también los libros electrónicos lo que llevan son como que 20 años, o sea, llevándolo al internet, porque hasta cierto punto las páginas web son libros, tienen texto en ellas. Pues, ¿sabes? Los libros físicos le llevan bastante más en términos de duración. Y hay algo que a mí me preocupa en específico con los libros digitales, y es que perdemos el original. O sea, no hay ninguna manera de nosotros poder discernir entre
lo que fue el original de una edición versus otra. Ya. Porque cuando uno está interactuando con estos libros digitales, uno está interactuando con los servidores y los servidores te van a enviar la información más reciente. Así que en teoría, de momento tú puedes estar leyendo el Don Quijote Y cambia. y al próximo día, Ya. en vez de Dulcinea, es Juana. Sí. Como la pintura. ¿sabes? O sea, Sí, y tú no has terminado tal vez el libro y cuando vienes a ver ya cambia el nombre. Cambió todo Ajá. y si uno si uno extrapola, ¿verdad?, a 50, 100, 1000 años, pues quizás los seres humanos que estén viviendo allá piensen que realmente están leyendo Don Quijote cuando no leyeron Don Quijote y nunca lo leyeron, porque la información se tergiversó de tal manera que ya perdió el significado original, Claro. el contenido original. Eso es algo de lo que habla Borges en uno de sus libros, en un cuento que está incluido en ficción, si no me equivoco, Tlon Uqbar Orbis Tertius. Él habla sobre esta edición de una enciclopedia y hay una entrada y de momento hay una entrada a este lugar que existe un lugar en el planeta Tierra y de momento él lo compara con otra edición que tiene su amigo y la edición de su amigo no la tiene, pero él lo tiene, y después cuando él va a la edición de él no la encuentra, es como que se pierde. Okay. Wow. Y eso lo vemos ahora mismo, mira, lo podemos ver con el Nuevo Día, lo podemos ver con el New York Times. Si acaso ellos ven que la noticia no le está generando suficiente incentivo, no le está dando suficiente incentivo económico o profits, ganancia, pues ellos vienen y cambian el contenido. Digo, el titular. Exacto. Hasta el clickbait. Ajá. O cuando pasan metidas de Sí. pata, que tú ves que Exacto. sí, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando estamos hablando de información que es extremadamente importante? ¿Sabes? Estamos presenciando que ciertas compañías y ciertas personas pues, tienen el poder de manipular la información. Eso es lo más que me preocupa de los ebooks y por eso sigo creyendo más en los libros físicos. Es como un Wikipedia de los libros. Sí. Ahí Sí. cualquiera mete mano, ahí editan y... Hay tecnologías, por ejemplo, ahora mismo estamos hablando ahorita de blockchain, de Bitcoin, ¿verdad? Se puede hablar mucho sobre lo especulativo, de los precios, pero en esencia esa tecnología nos puede proveer crear objetos tangibles dentro de un universo digital. Porque es una cadena de bloques que es indeleble. Y no importa si acaso tú vienes y le haces un cambio a algo, tú siempre vas a poder ver la copia original. Así que aun cuando tú trates de cambiar el contenido, tú puedes ver las ediciones que se hicieron, pero vas a poder trazarlo otra vez para atrás. Así que en ese aspecto me entusiasma esa tecnología también por ese aspecto, porque puede corregir y ayudarnos a encaminarnos al futuro y evitar este tipo de cosas que están pasando hoy en día en los medios. Yo realmente siempre lo vi también por la cuestión, en algún momento cambié mi mindset a informarme más sobre la parte ecológica Sí. y ecoamigable y toda la naturaleza, o sea, la explotación de recursos naturales. Y de hecho, hace tan reciente como este fin de semana, trabajando en una producción, no recuerdo por qué razón, dejan los contratos, release para los talentos de la filmación. Y la muchacha dice, mira, es que yo tengo un iPad, fíjate, si yo tengo una copia digital, vamos a hacerlo así. Entonces, ese tipo de cosas, ahí sí que yo ¿verdad? Con los libros es diferente, pero con esto yo digo, ¿verdad? Pues, ¿para qué tú quieres tanto papel? Que es un mismo documento y lo que vale, si él la firma, Sí. para algo, o sea, sí, dejemos de usar tanto papel para ese tipo de cosas y a veces mucha Sí, pero también puede ser igual de peligroso porque tú estás filmando algo que se puede cambiar. claro, sí, Pero- y eso pues es que... Pero también, la mayoría, esto es ya una regulación, todos los libros que se producen en Estados Unidos es con papel reciclado. Ya yo no Sí, sabía. con papel reciclado. Así que todo lo que ustedes vean es papel reciclado. Y también uno tiene que pensar en cuánta energía están gastando los servidores. Claro. Sí, para mantener algo ¿Sabes? digital arriba. Exacto.
que quizás uno cree que está haciendo ecológicamente, ¿verdad? Amigable. Ecoamigable, pero realmente no. O sea, habría que medirlo y buscar información y data que sea fiable para poder medir realmente los efectos en el medio ambiente, pero hay que considerar también eso. Definitivamente no debemos quemar los libros como son los alemanes. No, definitivamente no debemos de quemar los libros. Pero realmente, mira, lo más ecoamigable que uno puede hacer hasta cierto punto es leerse un libro. O sea, que si no lo compra, léelo. Y pasarlo. Y pásalo. Claro. Y compártelo. Y que tus futuras generaciones también puedan leerlo. Obviamente esto no le conviene a las editoriales. Pero Sí. no le conviene a las editoriales, pero sí, o sea, hasta cierto punto tienes razón. O sea, mucho mejor en ese sentido leerlo digital, pero si se utiliza una tecnología como la de cadena de bloques, pues ahí me sentiría más seguro. Sí, o sea, hay soluciones que obviamente lo vemos sí, ecoamigable y toda la cosa, pero cuando vienes a ver el clavete económico, Sí. o sea, porque ahora mismo es un lujo. Literalmente la aplicación de Apple News, Sí. cuando yo la descubro, digo, coño, qué bueno, porque entonces no tengo que estar buscando cada periódico, Uh-huh. los tengo todos ahí, Uh-huh. y no tengo que estar leyendo Facebook, que es donde era una Sí. fuente de momento así de informarse. Pero cuando empiezan a cobrarlo, y digo, adiós, carajo, pues entonces ahora hasta para informarse, hay que pagarlo. Sí. Y está aquí mi teléfono, o sea, pero. Y es esa contradicción de que, por ejemplo, el costo del periódico, que a la larga sí termina siendo más económico. Sí. Pero, o sea, ¿hasta qué punto? Porque sí siguen elevándose los costos, porque lo ecoamigable o lo que no use menos recursos, lo terminan cobrando más, el precio es más alto. A mí también yo quiero como que, cool, vamos a aportar a eso, pero vamos a mantenernos en un precio que todo el mundo tenga acceso, porque entonces va a ser un lujo, o sea, salvar el planeta va a ser un lujo. Sí, eso también, por ejemplo, tú vas a los libros digitales son caros. Sí, como uno dice, diablo, yo voy a gastar 12 pesos por bajar un website. O sea, realmente como que te están dando una llave imaginaria para tú poder acceder al texto. O sea, yo diría, mira, si por lo menos lo vendieran en packages, qué sé yo, como que el libro y el libro digital juntos, o que tú puedas hacer por suscripción, o 3 pesos, pero $12 por algo que no existe. También, o sea, es importante porque los autores pueden cobrar. Claro. Esa es otra, eso sería, ¿verdad? Eso es ese es otro tema vasto, pero o sea, es bien complejo. Samuel, futuros proyectos que tú tienes en la mente ahora mismo. Cierra Libros AC para que no lo sepa. Sí. De hecho, yo me enteré los otros días. Sí. Cierra el espacio físico, perdón. Sí, o sea, vendimos la llave de la librería a The Bookmark, así que ahora las personas pues pueden visitar todavía la librería en Santurce, salvo que pues en vez de ser Libros AC, pues es Bookmark y pues no tiene ya el área de restaurante por el momento. No sé si acaso en el futuro lo integren de nuevo. Pues Libros AC continúa en el sentido pues, de un punto como editorial. Como editorial. Me estoy cogiendo, ¿verdad? un tiempo para mí. Ya. después de o sea, 8 años que estuvo la librería en Santurce, pero 9 años realmente desde que empecé a trabajar por ejemplo, desde que firmé el contrato de arrendamiento y empezamos a trabajar dentro de la librería, a construirla. Así que ahora mismo estoy cogiéndome un tiempo para pensar realmente qué es lo que voy a hacer con Libros AC. Hay varios libros que están engavetados de autores que posiblemente se publiquen en los próximos años. Y pues, nada, siempre me encanta el cine. Así que si acaso te vas a ir a estudiar allá encuentro una oportunidad en el cine o de producción, me encantaría colaborar en esa área. Okay. Sí.
Y también, o sea, ahora mismo estoy estudiando mucho y leyendo mucho sobre blockchain. Y eso es de lo más que me entusiasma. Y realmente estoy buscando la manera de cómo poder integrarlo con lo que ya conozco. Así que estoy en esa. Súper interesante, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra del programa de hoy? Yo nunca adivino, mano. Tira tú porque... Storytelling. ¿Por qué? Porque yo siento que todas las experiencias que nos ha dicho Samuel son experiencias contadas. Y él es un storyteller, finalmente. De por sí, exacto. Eso es lo que él es. Ese su- Y eso es lo que su- le gusta. Y sí, para mí esa es la palabra del programa de hoy. Storytelling. Ok. bello. En Samuel. inglés, es la primera palabra en inglés. Oye, ¿verdad? La primera que hacemos en inglés. Storytelling. Samuel, tus redes sociales, para que la gente te Mis contacte redes y te sociales. conozca más sobre Mira, en ti. Facebook me pueden conseguir por Samuel Medina. En Instagram, Samuel Medina Miranda. Ok. También me pueden buscar por Libros AC. Ujú. En Twitter, por Libros AC también. Me pueden enviar un DM, inbox, lo que sea. Los libros de AC pues están disponibles en las librerías. Vayan a las librerías. Librería Laberinto, Roberto González. Está bien chula la de Plaza de las Américas. Sí, Está bien bonita. Bookmark está en Santurce, también está en, Guaynabo, en San Patricio, Librería Mágica. Online pueden visitar Librería Isla, Libro 787. Sí, o sea, visiten y apoyen a las librerías, más aún en estos tiempos. Ujú. Y nada, también próximamente estaré anunciando un nuevo libro que voy a publicar, pero eso pues será ya para el Viene por año ahí. que viene por ahí, ya para el año Sí, que no, viene. yo creo que hacemos el vamos estreno aquí, a aquí. poner en las redes de En nosotros. la así sonrisa que vamos a hacer el estreno. ahí mismo. Sí. Claro que sí. Bueno, Luis, tus redes. Luisda en Instagram y en Twitter, Luisda. Ángel X más en todas las redes y a nosotros nos pueden conseguir como Sonrisa Yegua. Ya saben, denle subscribe a la campanita y nos vemos luego. Gracias.